¿cuánto tiempo habría que esperar en una cita? Y no me refiero necesariamente a una cita entre un hombre y una mujer que se están conociendo, que a lo mejor estaríamos dispuestos a esperar un poquito más. Me refiero a cualquier tipo de cita, una reunión de trabajo, una reunión con un amigo, algún tipo de encuentro familiar. ¿Cuánto tiempo habría que esperar si la otra parte no se aparece? Bueno, las respuestas oscilan, varían. Algunos piensan que con 10 minutos es más que suficiente. Otros están dispuestos a hablar de 45 minutos antes de comenzar a marcharse. Este problema en realidad no existía hace algunas décadas. O más bien sí existía, pero no quedaba más remedio que ser un poco más flexible. No ya porque no había teléfonos móviles en los que nos avisamos los unos a los otros, sino porque por no haber no había ni relojes. Y cuando se inventaron y se extendieron, cada ciudad tenía el suyo propio. Y era ese reloj central, si lo podemos decir así, que a medida que fueron surgiendo los relojes personales en cada hogar, en cada persona, servía como modelo para fijar la hora. ¿Qué significa eso? Que la hora en el pueblo de aquí no era la misma que la hora en el pueblo de allí. Así que si dos personas tenían que encontrarse, se habían citado, probablemente a través de una carta, no necesariamente iban a llegar a un mismo lugar a la misma hora. En el día de hoy nos adentramos en el corazón de un hombre que espera. Un hombre que está esperando la venida, la llegada, la manifestación del Mesías. Pero parece que su paciencia se agota y a medida que su situación se vuelve más crítica, sus inquietudes irán en aumento y surgirán las dudas. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 2 en adelante, porque en este texto observamos no solamente las dudas acerca de la mesianidad de Jesús, sino que también observamos la confirmación que el propio Jesús nos va a ofrecer para confirmar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para asentar nuestra fe. Vamos a leer el texto en Mateo capítulo 11, comenzando en el versículo 2. Dice ahí que al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Venimos de analizar con detalle el entrenamiento intensivo que Jesús ha tenido con sus discípulos a lo largo del capítulo anterior. Y la instrucción de Jesús no había sido de ninguna manera idealista. Jesús no había romantizado el ministerio que estos discípulos iban a llevar a cabo. Al contrario, no había generado expectativas edulcoradas, infladas, un poco presuntuosas acerca de lo que iba a ser el discipulado cristiano. Jesús les había hablado de resistencia. Jesús les había hablado de rechazo. Y lo había hecho porque inmediatamente después de su enseñanza, inmediatamente después de la propia actividad de Jesús predicando, como se nos informa en el primer versículo de este capítulo 11, lo que el evangelista va a señalar es una colección de reacciones contrarias. Es una colección de reacciones contrarias que además resultan crecientes, por medio de las que se cuestiona a la persona y
al mensaje que Jesús predica. Sin excepciones, porque lo que Mateo va a describir en términos de oposición en los capítulos 11 y 12, todos estos capítulos van a hablar del mismo tema, viene dada por los que están más lejos, pero también por los que están más cerca, incluyendo a su propia familia. Y todo comienza, toda esta oposición, todo este rechazo, toda esta resistencia, comienza con el menos dudoso de entre los candidatos, con el menos sospechoso de entre todos sus defensores, de entre todos sus promotores. Por Juan el Bautista. Juan el Bautista. Un Juan que antes de salir del vientre de su madre ya estaba anunciando al Mesías. Fíjate lo que dice Lucas en su primer capítulo. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y añade: ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, dice la madre de Juan, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendría cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Me llama mucho la atención este último versículo que os acabo de leer. Dice la madre de Juan el Bautista: bienaventurada la que creyó que tendría cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. ¿No te resulta muy similar a la última palabra que hemos leído en el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí? Pero es interesante que esto no es ni mucho menos todo lo que Juan el Bautista había dicho acerca de la persona de Jesús. Vamos por un momento al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Porque existen pocos relatos tan explícitos acerca de la mesianidad de Jesús como este que nos ofrece el evangelista. Y es precisamente Juan el Bautista el que habla, el que anuncia, el que proclama, el que dice: este Jesús es aquel a quien estábamos esperando. Juan capítulo 1, versículo 19, dice ahí: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué eres? ¿Eres Elías? Y él dijo: no, no soy. ¿Eres el profeta? Y él dijo: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Fíjate en esta expresión: Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Dice el evangelista que estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero no termina ahí la cosa, porque, versículo 29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, dice Juan, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Insiste una vez más, versículo 33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo. Está hablando de Dios.
Dios me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este, dice Juan, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, dice Juan, y yo he dado testimonio, dice Juan, de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué tremenda declaración! No puede ser más explícito, no puede ser más intensa esa presentación de la figura de Jesús. No simplemente está diciendo que a él le parece que coincide el perfil con lo que se había dicho, no, está diciendo, aparte de que la Biblia lo había anunciado previamente, Dios mismo me lo confirmó. Y no solamente a mí, sino que públicamente, de una manera singular, el Espíritu en forma de paloma se posó encima de él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que viene en el nombre del Señor. Este es el que estábamos esperando. Pero apenas unos meses después de este momento, lo primero que nos encontramos aquí no es otra cosa que un mar de dudas. Este es el primer elemento que tenemos en el texto. Las dudas. Versículos 2 y 3 de Mateo capítulo 11. Este es nuestro pasaje. Las dudas. Dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Esta expresión, el que ha de venir o el que viene, ya había sido usada por Juan en el día del bautismo de Jesús. Lo hemos leído. Y desde ese momento en el que Juan el Bautista hablaba sobre Jesús, desde que Juan el Bautista presentó en sociedad a Jesús, la popularidad de Jesús no había dejado de crecer. Tanto es así que Juan, dice el texto, está en la cárcel. Una cárcel de la que se ha escrito mucho. Pero a pesar de estar en prisión, dice el texto que es totalmente consciente de la fama que Jesús ha ido adquiriendo. Es totalmente conocedor de cómo el mensaje de Jesús circula. Sabe de cómo sus milagros han impactado a multitudes. Pero la reacción que va a manifestar Juan está muy lejos de lo que esperaríamos. No ya de los que no tienen simpatía para con Jesús, sino de alguien que está tan cerca de Jesús. A lo largo de la historia, y teniendo en cuenta la eminencia de la persona de Juan el Bautista, dentro de la cristiandad ha habido muchos intentos de explicar este versículo 3 tratando de descargar a Juan de toda responsabilidad. Algunos han querido dejar entrever que en realidad Juan no tenía ninguna duda. ¿Cómo va a tener dudas Juan el Bautista? ¿Cómo va a dudar ese hombre que ha hablado tan claramente acerca de Jesús? En realidad lo que quería hacer Juan era ayudar a sus discípulos. Es posible que ellos sí tuvieran alguna duda. Así que Juan, dicen estos intérpretes, envió a sus discípulos para que ellos mismos entendiesen qué clase de persona era Jesús. Otros también, intentando preservar el buen nombre de Juan el Bautista, señalan que de alguna manera Jesús quería llevar un perfil bajo y Juan, que era tan rotundo y tan directo, no estaba muy conforme. Así que era una manera de animar a Jesús a que con toda claridad afirmase su mesiandad. Era una manera de decirle, Jesús, mira, ahí te los mando, confírmales claramente, sin que haya ningún tipo de confusión al respecto, que tú eres el Mesías, el esperado. Hay un problema con esta actividad, con esta intentona de querer dejar a Juan en una posición en la que no son suyas las dudas, en la que las dudas son algo menor para alguien como él. Y es que el texto en ningún momento nos dice que no fuera así. Al revés, es verdad, los discípulos se presentan delante de Jesús, los discípulos de Juan cumplen con el mandato de Juan,
Lucas nos dice específicamente en su evangelio que eran 2 discípulos, pero Jesús les dice a estos 2 discípulos que se vayan de regreso y hablen con Juan. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser entonces que alguien como Juan el Bautista, alguien que ha caminado de una manera tan sorprendente, llamativa, poderosa, alguien que ha tenido tal lucidez de mente y corazón para reconocer a Jesús y afirmar lo que otros nunca habrían reconocido en Jesús? ¿Cómo puede ser que alguien como él tenga estas dudas a esta altura de su carrera? ¿De dónde proceden las dudas de Juan el Bautista? Bueno, a veces las dudas son resultado de una falta de interés. Las dudas son la excusa perfecta para tomar distancia, para mantener distancia. La persona no ha tomado el tiempo ni tiene ningún interés de tomar el tiempo en contrastar cierta información, de verificar cierta información, pero es que en el fondo no le preocupa ni le interesa. Así que apela a las dudas como fórmula de escape. ¿Sabes qué? Yo eso que tú dices no lo creo. Sí, pero mira, escucha, déjame que te muestre. No, es que yo no lo creo. Y como yo no lo creo, pues no me interesa. A veces las dudas son resultado de la presión grupal, de lo que opina la mayoría. Si la opinión de la mayoría va por un lado y mis pensamientos por otro, se genera un conflicto, ¿verdad? Hay una lucha. Uno se siente intimidado, se siente desconcertado, en minoría. Así que fácilmente podrían surgir las dudas. Y esto que sucede en el terreno de la política y de la ideología, sucede también en el terreno de lo espiritual. A veces las dudas son resultado de una falta de conocimiento. Podemos estar más o menos familiarizados con la cultura cristiana, pero realmente desconocemos lo que la palabra de Dios dice con respecto a cierto asunto, o a 2 asuntos, o a muchos asuntos. Y no es que surjan las dudas, es que siempre habían estado ahí, solamente que se hacen más palpable en el momento de tocar ciertos temas. Pero esto que sucede en la mayoría de los casos no apela en ningún momento a la situación de Juan. Las dudas no vienen dadas por una falta de interés. No es que Juan está falto de interés en los asuntos espirituales. Juan es un predicador profesional. Toda su vida gira en torno a lo espiritual y su compromiso y su devoción están fuera de toda duda. Las dudas de Juan tampoco son resultado de la presión de grupo. Nadie como Juan sabe lo que significa ser el raro, el distinto. Nadie como Juan ha experimentado la soledad, la incomprensión, el aislamiento desde que era un bebé. Toda su vida ha sido diferente. Su forma de vestir, su forma de comer, su forma de vivir. La presión de grupo nunca ha sido un problema para Juan. De hecho, el simple hecho de que Juan se encuentra en la cárcel confirma que este era un hombre de convicciones sólidas, firmes, difícil de intimidar, difícil de mover del lugar donde se habían posado sus pies. Las dudas de Juan tampoco vienen dadas por una falta de conocimiento. Juan conoce la Escritura mejor que sus contemporáneos. Juan mismo es un vocero, un heraldo, un mensajero de la palabra. Y además de los mejores. Solo hace falta leer los versículos que vendrán a continuación para darse cuenta del respeto que Jesús tiene hacia la persona de Juan. Llega a decir que ningún mortal le llega a la altura a este Juan el Bautista. Pero Juan está en prisión y su vida corre un serio peligro. Ha invertido toda su persona, ha dedicado todo su esfuerzo a preparar un terreno, pero él mismo o cualquiera podría pensar que por qué si ha hecho todo lo que se le había pedido, estaba en prisión. ¿Por qué? Juan ha sido obediente. ¿Y cuál ha sido el resultado?
Jesús está por ahí siendo aclamado y yo, que supuestamente soy su portavoz, estoy en la cárcel. Juan podría pensar, o cualquiera podría pensar, que si Jesús es el Mesías, si Jesús es el que iba a inaugurar ese reino de los cielos del que tanto había hablado Juan, ¿por qué su vida está en peligro? ¿Por qué su vida está en un brete, amenazada por el gobernante? Tan solo unos versículos más tarde, Jesús va a establecer una conexión entre Juan el Bautista y el profeta Elías. Y curiosamente Elías, el gran profeta de Israel, también experimentaría una profunda crisis en un momento de su ministerio. También, igual que Juan, al ser perseguido. También, igual que Juan, al ser odiado, despreciado y requerido por la máxima autoridad en el gobierno. Las dudas son reales. Y esto es algo que tenemos que tener claro en esta mañana. En una medida o en otra medida, resultan en una amenaza para todos. Aún para los más eminentes siervos del Señor. Como si de una leve niebla se tratase, las dudas avanzan sigilosamente en nosotros, pero progresivamente sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros planteamientos. Y en un momento determinado, sin apenas darnos cuenta, podemos perder conciencia de lo que realmente está sucediendo. Podemos perder sentido de la realidad, ya sea por la angustia o por la presión, ya sea por el ruido que hay a nuestro alrededor, ya sea por nuestro propio desconcierto o incomodidad, no importa. Podemos perder de vista lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Podemos perder la perspectiva y podemos llegar a olvidarnos también de lo que Dios ha hecho en el pasado a favor de nosotros. Así es como funcionan las dudas. Solo tienes que pensar en cómo puedes ir conduciendo por medio de la carretera, ya sea día o ya sea noche, y esa niebla empieza a copar la carretera y cada vez es más difícil conducir, y sí, tienes luces en el coche, pero no son suficientes, y sí, hay a lo mejor algún vehículo delante de ti, pero a veces se aleja y de repente no ves absolutamente nada. Algo que al principio no te preocupó, finalmente se convierte en un problema, y todo tiene que ir más despacio, al punto que en ocasiones hasta tienes que parar y ponerte a un lado y dejar de avanzar. Esto es lo que provocan las dudas. Este es el efecto de las dudas. Las dudas oscurecen, las dudas confunden, las dudas nos dispersan y no importa cuál sea su origen, siempre derivan en un mismo lugar, en la incertidumbre, en la desconfianza, en la vacilación de no saber hacia dónde dirigirnos. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Confundido? ¿Desanimado, frustrado porque eres incapaz de entender lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿O aún con tu propia vida te sientes desconcertado porque estás tratando de obedecer al Señor y de ser fiel a su palabra, pero parece que todo te sale al revés? Así se encontraba Juan. Así se sentía el Bautista. Pero hay algo importante aquí, porque las dudas en sí mismas no son un pecado. Pueden llegar a serlo si nos atesoramos, si las abrazamos, si dejamos que afloren y que sean ellas las que nos dirijan y las que nos guíen. Pero cuando aparecen, como cualquier otra prueba o tentación, lo importante no es simplemente que están ahí, sino cómo vamos a responder ante ello. Y Juan, en este caso, no se guardó las dudas para sí mismo. Y yo creo que por eso, en gran parte, es importante que entendamos bien este pasaje. Porque no simplemente miramos a Juan, el gran hombre de Dios, y decimos, vaya, él también, ¿verdad? A algunos les encanta hacer de menos a los demás. Y cuanto más eminentes son esos demás, mejor. Les encanta llevarlos al suelo, que muerdan el polvo, porque eso de alguna manera parece que les eleva a ellos a una categoría un poco más permisiva. Eso está mal. El propósito no es que veamos que simplemente un grande se puede caer,
No, el propósito es que veamos que aún un grande que puede caer está dispuesto a humillarse y presentar sus dudas ante aquel que puede resolverlas. Imaginaros la vergüenza de Juan, después de haber anunciado públicamente a Jesús como el Mesías, después de haber dirigido a algunos de sus discípulos, que ahora ya son discípulos de Cristo, hacia el Mesías, en tener que llamar a dos de ellos y pedirles que por favor vayan a hablar con Jesús para ver si es el Mesías. ¿Te das cuenta de que lo que se nos está presentando aquí no es simplemente la caída de un gigante, sino más bien la humillación de uno que entiende que en sí mismo y por sí mismo no tiene ninguna certeza? Y ha de acudir ¿a quién? A Cristo. Hay personas que muchas veces no están dispuestas a compartir sus dudas porque sienten vergüenza. ¿Qué van a pensar los demás de mí si yo hago esta pregunta a estas alturas? ¿Qué van a pensar los demás de mí si ahora yo vengo con esto? Bueno, no importa absolutamente nada lo que piensen los demás. El problema no es que tú expreses que tienes una duda, es que te la guardes para ti o que trates de resolverla en el lugar equivocado. Juan llevó su preocupación a la persona de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Las dudas van a venir antes, durante y después. La cuestión no es que lleguen las dudas, es lo que hacemos con ellas. No se alejó ni se aisló más de lo que ya estaba. No dejó que su mente o sus sentimientos lo dominasen por completo. Antes de que esto llegara a suceder, envió 2 de sus discípulos al lugar exacto. Juan el Bautista dudó, sí, pero llevó su preocupación a la persona de Cristo. Y este no tardaría en responder. Y eso nos lleva al segundo elemento que encontramos en este pasaje, porque frente a las dudas que surgen en el corazón de Juan o en el de cualquiera, Jesús va a ofrecer luz, va a despejar el camino, va a ayudarle a discernir lo que está pasando. Y lo segundo que nos encontramos aquí no es otra cosa que la demostración. Versículos 4 y 5, la demostración. Dice ahí que respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. La demostración. Pero demos un pequeño paso atrás. Juan no solamente es su primo, sino que es el mejor de sus representantes. Nadie ha hablado en mejores términos de Jesús como lo ha hecho Juan. Nadie ha defendido a Jesús con mayor vehemencia y compromiso que Juan. Pero ahora, lo hemos visto, duda. Y resulta interesante pensar en cómo Jesús va a responder a las dudas de Juan. Por un lado, Jesús no dice: no pasa nada, dadle un tiempo al pobre hombre que está ahí en la cárcel, lo está pasando mal, es normal, es cuestión de tiempo. Jesús no le va a quitar hierro al asunto como si no fuese algo importante, pero tampoco va a potenciar la duda como algunos hacen. Jesús no le va a animar a que busque respuestas en otras perspectivas, a que contraste, a que tenga una mente abierta, amplia, en la que puedan caber otras ideas, otros mesías, y que finalmente él se quede con el que le parezca la mejor opción. Esto parece una tontería, pero es la manera en la que algunos responden a las dudas hoy, generando todavía más dudas. Jesús no dice: bueno, solamente espera un poco más, dame algo más de margen, quizás en un tiempo prudencial, a lo mejor cuando reunamos a un mayor grupo de personas y si convencemos a los religiosos y ganamos a los fariseos y a los saduceos y llegamos a tener apoyos entre los gobernantes, la gente de influencia, entonces así te darás cuenta de que lo que estoy haciendo es lo que se espera de mí. No trata
de disimular la realidad para que le parezca más agradable a Juan y así sus dudas desaparezcan. Hay personas que actúan de esta manera, ¿verdad? Hay un problema de verdad, serio, que realmente genera preocupación y ansiedad y la respuesta es: no te preocupes, hombre, no pasa nada. Todo va a salir bien. Solo es cuestión de tiempo. Vamos a esperar a ver qué pasa. No, Jesús no responde así. Pero hay algo más que Jesús no hace. Y es que Jesús no se ofende. Esto me parece tremendo. Jesús no se frustra. Jesús no se enfada con Juan. No le reprende porque está cuestionando su mesianidad. No lo va a hacer de menos. No trata de afianzar la figura propia y de confirmar su autoridad apelando a la falta de visión de Juan. Así actuamos nosotros muchas veces. Si alguien nos sigue nuestra instrucción, si alguien no hace lo que nosotros pensamos que es correcto, especialmente si hemos tenido cierta influencia sobre esa persona, nos frustramos, nos decepcionamos. Con todo lo que yo he invertido, con todo lo que yo te he dedicado, con todo el tiempo que te he puesto oído, que te he escuchado, que te he aconsejado, y mira lo que estás haciendo. Esto me lo podría esperar de cualquiera, pero no de ti. Nos decepcionamos y muchas veces pasamos directamente al ataque. Pero Jesús no actúa de esta manera. Jesús va a responder a Juan. Jesús le va a decir la verdad a Juan. Jesús va a confirmar y va a demostrar quién es Él, pero lo va a hacer con gracia y con misericordia. Algunos años más tarde, el apóstol Pablo lo expresaría de esta manera: hablando la verdad en amor. Uno de los profesores cristianos más influyentes del siglo XX se mudó desde los Estados Unidos a un pequeñito pueblo en las montañas suizas y lo hizo junto con su esposa para comenzar allí una escuela. Y a pesar de no ser una zona precisamente accesible, sorprendentemente, miles de personas a lo largo de los años pasaron por su casa. Miles de personas. Había gente que viajaba de todas partes del mundo hasta ese lugar en el que Francis Schaeffer vivía con su familia. Y una de las tareas a la que dedicó más tiempo durante su estancia allí fue precisamente a esto de responder dudas. Dudas teológicas, dudas existenciales, dudas personales, dudas ministeriales, todo tipo de dudas. Pero lo llamativo de este Schaeffer, un hombre verdaderamente excepcional, no solamente estuvo en la sabiduría con la que respondía a estas dudas, con la que argumentaba a estas preguntas, sino también con el espíritu con el que respondió. Y en una de sus clases, él mismo, ante las preguntas de sus estudiantes, afirmó lo siguiente acerca de cómo afrontar las dudas que cualquier persona les pudiera plantear. Schaeffer dijo lo siguiente: no estás tratando de ganar una discusión ni de derribar a alguien. Estás buscando ganar a una persona creada a imagen de Dios. No se trata de tu victoria, dice Schaeffer, no se trata de tu ego. Si ese es tu enfoque, todo lo que harás es despertar su orgullo y hacer que le sea más difícil escuchar lo que tienes que decir. Esto es sentido común. Pero tantas veces en el ardor de una conversación, tratando de defender ciertos puntos, podemos convertir una posible bendición para otra persona en un freno, en un obstáculo. Y esto que Schaeffer hace aquí no es nada nuevo. Simplemente siguió las pisadas del maestro. Pisadas que en este texto de Mateo capítulo 11 se pueden identificar con mucha claridad. Cada una de las afirmaciones que Jesús va a llevar a cabo en el versículo 5
corresponde con un pasaje del libro de Isaías. Vamos a leer ese versículo 5. Dice ahí: contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús va a citar hasta 4 capítulos distintos del libro de Isaías y rápidamente nos damos cuenta de cómo esta demostración disipa toda duda. La respuesta ante las dudas no va a ser el resultado de apelar a las emociones o a la cercanía o a las experiencias, sino a la palabra de Dios. Y aún lo que sucede, aún lo que estos discípulos ven, aún lo que estos discípulos escuchan, va a ser filtrado por lo que la palabra de Dios dice. Jesús va a exponer a los discípulos de Juan a la verdad de los hechos, pero aún esos hechos los va a contrastar con lo que Dios había advertido que tenía que suceder. La vara de medir, la prueba del algodón, la marca no es el estado de ánimo de uno. No está en la prosperidad o en el éxito de uno. No se encuentra en el número de seguidores que Jesús podía tener en aquel momento, ni en lo mucho que gustaba o en lo poco que gustaba su mensaje, sino en el hecho de que lo que Dios dijo es lo que está ocurriendo. Esto también nos ayuda a entender cómo deberíamos nosotros afrontar no ya las dudas, sino la respuesta a las dudas. El antídoto contra las dudas espirituales se encuentra en la verdad de las Escrituras. Esto es lo que Jesús hace aquí con Juan. Le expone a la verdad de las Escrituras. Aún la realidad la filtra y la observa a través de lo que enseñan las Escrituras. En la medida en que ponemos a un lado nuestras expectativas personales, en la que dejamos a un lado lo que los demás desean, lo que los demás quisieran, lo que los demás esperan, o aún lo que nosotros mismos pudiéramos preferir, y fijamos nuestra vista en lo que Dios revela, entonces podremos estar tranquilos, porque su palabra es segura, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Dejémonos ya de imaginarnos la vida de una forma o de otra y veamos qué es lo que Dios espera de nosotros a través de su palabra. Dejémonos de fijarnos expectativas que pueden ser más o menos compartidas en el contexto donde vivimos, pero que a lo mejor nada tienen que ver con lo que Dios desea. Dejemos de buscar soluciones a nuestros problemas vitales, a nuestros asuntos espirituales en otros lugares que no son la palabra de Dios. En este caso, resulta muy claro que Dios está obrando de manera poderosa por medio de lo que Jesús hace y por medio de lo que Jesús dice. Es evidente que no es normal que los ciegos reciban vista, que los cojos anden, que los leprosos queden limpios, que los sordos escuchen, que los muertos sean resucitados y que a los pobres se les anuncie el Evangelio. Aún esto último no era común, porque nadie quería juntarse con los pobres. Ni el más eminente de los siervos del Señor, como era el caso de Juan el Bautista, tenía la capacidad de llevar a cabo lo que Jesús hacía. Y lo que Jesús hacía es precisamente lo que el Mesías prometido debía llevar a cabo. Así que la demostración aquel día fue doble. Por un lado, el respaldo de un testimonio único, extraordinario, pero por otro lado la confirmación de la palabra, una palabra que señalaba que esto era realmente lo que debía suceder, si de lo que se trataba era de esperar al Mesías que había de venir. Pero me resulta interesante que Jesús no se conformó con compartir la información de manera séptica. Aquí tiene usted los puntos del sermón, léalos y confírmelos. Ante las dudas de Juan, Jesús no solamente va a probar los hechos, sino que además le va a exhortar a definirse.
lo va a exhortar a posicionarse. Y ese es el tercer elemento que encontramos en nuestro texto. Y podríamos llamarlo la definición. Versículo 6. La definición. Dice ahí, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Pero me gusta ese i que se incluye en el texto. Esto también es parte de la respuesta. No se te olvide, Juan. Esto es importante. Jesús exhorta a Juan. Y eso no va a reducir el respeto y el cariño que Jesús tiene por Juan. Pero es importante que lo haga, porque ante la persona de Jesús uno no puede ponerse a un lado, no puede pasar de puntillas. Hay que definirse, hay que posicionarse, porque el que no está conmigo, dijo Jesús en otra ocasión, está contra mí. Si Él es el que había de venir, entonces nadie más vendrá. Al contrario de lo que le pasa a Juan por la cabeza, no hay que esperar a otro. Lo que Jesús termina por hacer aquí no es simplemente ofrecer una respuesta correcta a Juan, sino animarle a que deje a un lado esas dudas. Hay personas que viven en un estado continuo de contemplación y están ahí absortos en su mundo, no están pensando más allá. Hay otros que viven en un estado continuo de dudas, de vivir en un estado dubitativo, de planteárselo todo 7 veces, de dar vueltas para arriba, para abajo, de pensar si entonces esto y lo otro y lo de más allá. Y hemos dicho que las dudas en sí mismas no son pecaminosas, aparecen en nuestro camino. Es como pensar que una piedra es necesariamente la causa de nuestra caída. Bueno, si yo evito esa piedra, no me voy a tropezar. Pero si lo que hago es meterme en un terreno lleno de piedras y me paso el día jugueteando con las piedras, es probable que del mismo modo que si yo acerco el fuego al pecho, toda mi ropa, como dice el libro de Proverbios, se queme. Jesús le está recordando a Juan que ahora que ya tiene una respuesta de parte de él, no debe seguir jugueteando con esa idea y ha de definirse, ha de entender que o está en un sitio o está en el otro, pero no puede estar permanentemente en el camino del medio. Esto no es el juego que tantas veces los niños utilizan de me pongo a un lado cuando me cantan el paso o me pongo al otro lado. No, aquí estás en un lugar o estás en el otro, pero no vale esa transferencia constante de un lugar al otro. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de este mismo año, María del Carmen es el nombre más frecuente en España. Así se llaman 636.109 mujeres. Le sigue Antonio, nombre que comparten 627.738 hombres. Pero somos conscientes de que todavía están muy arriba en el ranking y sin embargo han cambiado mucho los nombres que se usan hoy. A día de hoy, los más utilizados entre las niñas son Lucía y Sofía y entre los niños Hugo y Martín. Estos nombres son muy comunes, pero no lo fueron en tiempos pasados. En otra época resultaba de lo más habitual poner el nombre en función del santo que se conmemoraba ese día. Y entre todos esos nombres que ya casi no se ponen está el de Macario. No sé si conocéis algún Macario. Algunos dicen que sí. Bueno, no me corresponde a mí ni pretendo yo reclamar su uso una vez más. Pero sí quisiera explicar qué significa este nombre de Macario. Porque es precisamente el nombre, la palabra que Jesús utiliza en este versículo 6. Macario, dice Jesús. Bendito. Eso es lo que significa ese nombre de Macario. Bendito el que no se avergüenza de mí. Y si las bendiciones del Sermón del Monte estaban en plural, esta está en singular. Y está en singular porque Jesús se dirige explícitamente a Juan. ¿Y cuál es la bendición que refiere aquí Jesús? La que se obtiene de perseverar aún en medio de la prueba. La que se obtiene de mantenerse a flote aún en medio del mar bravío. La que se obtiene de confiar en Cristo a pesar de las pruebas, a pesar de las dudas. Pero esta bendición está condicionada a hacer algo. O más bien, a no hacer algo. Dice el versículo, bienaventurado es el que no
se escandaliza de mí. El verbo original aquí es escandalizo, del que obtenemos nuestra palabra escandalizarse. Lo entendemos todos, aunque no hemos estudiado el griego. Y la idea es la de no tropezar, la de no resbalar. En este contexto, la de no dudar al punto de terminar pecando en este asunto concreto de la confianza en Cristo. Y es que Jesús mismo ya había dicho a sus discípulos algunos capítulos atrás, el que persevere hasta el fin, el que no resbala, el que no se escandaliza de mí, ese será salvo. Porque si Él es el Mesías prometido, si Él es el que había de venir, entonces nadie más vendrá. Al contrario de lo que le pasa a Juan por la cabeza, no hay que esperar a otro. No es posible esperar a otro. Durante casi 50 años, un inglés que había llegado muy joven a tierras españolas tuvo la responsabilidad de pastorear la iglesia en la que yo crecí. Todo el mundo le conocía como Enrique Turral, pero ese no era ni siquiera su verdadero nombre. El apellido sí, Turral. Y una de las primeras tareas en la que se involucró cuando todavía no era el pastor fue la de componer himnos y canciones para que la congregación pudiese alabar al Señor. Y además de sus propias composiciones, también tradujo y versionó algunos de los clásicos que se cantaban en otros países. Uno de los más famosos y que, curiosamente, hoy no se canta demasiado, está basado en el capítulo 8 de Romanos y fue compuesto ahora hace 120 años. Lleva por título A los que a Dios aman. Y en su segunda estrofa dice, en mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él. Esto es lo que Juan el Bautista aprendió aquel día. En medio de una gran prueba. A este lado de la cruz todo se observa de otra manera. Nuestra seguridad puede ser completa, porque la obra de este Mesías es completa y ha sido completada. Pero resulta interesante que Juan fallece. Y Jesús todavía no ha llevado a cabo su mayor misión, la de morir y resucitar. Es cierto que Juan pagó un precio por mantener su profesión de fe, pero nada comparado a lo que Cristo tuvo que sufrir. ¿Con qué fin? El de llevar nuestras dudas, pero también nuestros pecados. Yo te pregunto en esta mañana, a la luz de lo que Cristo ha hecho, ese fue el argumento que Jesús usó. A la luz de lo que Cristo ha hecho y a la luz de lo que la Biblia dice que el Mesías debía llevar a cabo, ¿eres tú de los que permanecen o de los que se escandalizan? ¿Eres tú de los que confían o de los que tropiezan? Que el Señor te ayude, porque bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias, porque en nosotros y por nosotros no tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las certezas, no tenemos todas las piezas que pensamos necesitar. Pero en Cristo encontramos todas las certezas. En Él se hallan todas las piezas que necesitamos para esta vida y para la que vendrá. Te damos las gracias por su compasión, por su paciencia, por su amor para aquel que lo necesita. Te damos las gracias por su poder y por su condición de Salvador. Te damos las gracias porque Él, aun en medio de su sufrimiento en su humanidad, no devolvió la misma piedra a los que le perseguían. Aun en medio de las increpancias y del rechazo, se mantuvo firme y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por su muerte que nosotros vivimos hoy.
es por su entrega y perseverancia que nosotros podemos decir, ¿por qué las dudas? Yo descanso en Él. Te pedimos que esta sea la realidad de todos los que estamos aquí y que si en algún aspecto o cuestión hay dudas sobre nuestros corazones, hay preocupación sobre nuestras mentes, sigamos el mismo ejemplo que Juan y nos acerquemos a Cristo, sabiendo que Él ha venido para ayudarnos a llevar nuestras propias cargas. Pedimos, Señor, que seamos humildes y sabios y acudamos al único que puede socorrer a los que están en tiempo de necesidad. Oramos esto sabiendo que tú eres fiel en cumplir aquello que has prometido. En el nombre de Jesús. Amén.